¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, video en el cual vamos nosotros a estar resolviendo un sistema de cables mediante el teorema general del cable, y esto es gracias a un suscriptor del canal que me hizo un comentario que me pareció excelente, así que te invito a ver cómo se resuelve un sistema de cables mediante el teorema general del cable. Iniciemos. Sistema de cables, teorema general del cable. Hay que tener en cuenta que vamos a resolver un sistema de cables aplicando este teorema general y hay que ver cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para poderlo aplicar. En el caso, nosotros el problema que tenemos acá nos dice determine la tensión en cada segmento del cable y la longitud total de este. En el sistema de cables que nosotros tenemos es este que está acá, que está comprendido por 3 tramos y tiene estos 2 apoyos. Y vemos que hay una diferencia vertical entre los apoyos. Ahora, cuando nosotros vamos a aplicar el teorema general del cable, tenemos que ver entonces cuáles son las consideraciones a tener en cuenta. Y las consideraciones a tener en cuenta en el teorema general del cable es lo que estamos viendo nosotros por acá, que este cable está sometido solamente a fuerzas verticales. Y si está sometido solamente a fuerzas verticales, se va a cumplir esto. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Que la reacción horizontal en A en D tiene que ser igual a TH, donde TH es la componente horizontal de los cables, es decir, cada tramo del cable va a estar sometido a la misma componente horizontal. Y esto es porque si vemos el primer cable va a tener una componente horizontal a la derecha y resulta que la reacción horizontal en A tiene que valer lo mismo para equilibrarlo, pero como tenemos esa tensión acá, esta componente acá tiene que ser la misma y el otro cable tiene que tener la misma componente horizontal para el equilibrio. Esta componente horizontal acá hace que acá tengamos también la misma componente y por equilibrio acá tiene que tener la misma componente, que resulta que esa componente horizontal también nos va a aparecer a nosotros en D y por lo tanto R horizontal en D también tiene que valer lo mismo para tener el equilibrio. Entonces ese es el primer requisito para aplicar el teorema general del cable. Ahora, ¿qué también se debe cumplir? Que es precisamente donde nosotros vamos a aplicar o la fórmula a aplicar en el teorema general del cable, es que TH por H tiene que ser igual a MQ'. Este MQ' es el momento, pero el momento ¿de quién? De una viga simplemente apoyada que va a tener la misma longitud horizontal, las mismas fuerzas, pero que simplemente ahora lo vamos a hacer auxiliar porque es fácil calcular esa viga. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Quién es H? H para nosotros vamos a tener que nosotros tomar esta línea auxiliar que tenemos nosotros acá y H va a ser la distancia que hay del cable a esa línea que nosotros tenemos. Por ejemplo, si agarramos este punto Q en el cable, H va a ser esa distancia. ¿Y quién es Q'? Pues Q' en esta misma vamos a colocar Q' y el momento que se genera en la viga allí, ese es el momento Q'. Y ahora resulta que nosotros para poder entonces calcular el cable vamos a tener que calcular la viga que está asociada. Y en el cálculo de la viga simplemente lo que nosotros vamos a hacer es calcular la reacción vertical que hay en A', porque recuerden que este es A' y este sería D'. ¿Cómo calculamos la viga? Pues la sumatoria es de momento a la izquierda de D tiene que ser igual a 0. ¿Qué tenemos? 50 por 8, que es este 50 por la distancia que es 8, 100 por 3 que es esta y menos 12 por la reacción vertical. En este caso es antihorario, eso tiene que ser igual a 0, de donde nos queda a nosotros que 12 veces la reacción vertical en A' tiene que ser igual a 700 y evidentemente como queremos la reacción vertical en A', nos queda que la reacción vertical en A' es 700 entre 12 y este valor de la reacción ahora lo vamos a utilizar nosotros para poder calcular el momento en cualquier punto. Eso nos da, cuando se simplifica, 175 sobre 3 libras. Teniendo ya nosotros la reacción vertical en A', ahora sí podemos calcular el momento en cualquier punto de la viga. ¿Qué ocurre? Que nosotros para calcular la tensión de la cuerda 1 vamos a aplicar en B, por lo tanto nos paramos nosotros acá en B. Esta es la H que nosotros vamos a calcular para poder aplicar el teorema acá en H, pero vamos a calcular el momento acá, en este es B'. Resulta que para calcular H nos vamos a apoyar nosotros en este triángulo que nosotros tenemos por acá. Pero primero vamos a calcular el momento en B'. ¿Qué ocurre? La sumatoria del momento en B' a la izquierda más el momento en B' tiene que ser igual a 0 porque acá el momento no es 0, de donde el momento en B' tiene que ser igual a menos la sumatoria del momento a la izquierda. Y
¿Quién tenemos a la izquierda? Pues tenemos esta reacción que produce momento negativo y por eso menos menos nos termina dando positivo, que es la reacción en A por el brazo que vale 4. Ahí nos queda el momento en B', que simplemente nos está quedando 700 sobre 3. Teniendo el momento que vale 700 sobre 3, ahora nosotros sí vamos a poder calcular nosotros la tensión 1. ¿Qué ocurre? Bueno, el momento en B' es 700 sobre 3 libras-pies y ahora aplicamos la ecuación de momento, pero la ecuación del teorema necesitamos H. ¿Qué ocurre? Que esta Y entre estos 4 tiene que ser igual a 4 entre los 12 completos que tenemos nosotros por acá. Eso es por relación de triángulo. Resulta que 4 entre 12 es lo mismo que un tercio cuando se simplifica y nos termina quedando entonces que la Y vale 4 tercios. ¿Y por qué necesitamos calcular la Y? Para poder obtener H. Porque resulta ahora que que Y más H tiene que ser igual a todo este 7 que tenemos acá. Por eso es que H es igual a 7 menos Y, que es 4 tercios, de donde H es igual a 17 tercios. Ya tenemos la H y ahora sí podemos aplicar esta ecuación que tenemos nosotros por acá. Bien, como dije, ya teniendo H y el momento en B, vamos a aplicar la ecuación del teorema general del cable. Entonces, en esa aplicación, recordemos que TH va a permanecer constante para todos los cables, la componente horizontal. Entonces, en este caso, nosotros aplicamos TH por H, que vale 17 tercios, es igual a 700 tercios. Este 3 que divide y este 3 que divide, acá se pueden simplificar y nos queda ahora que TH es igual a 700 entre estos 17 que teníamos acá. Ya con eso nosotros tenemos la componente horizontal de todos los cables, que evidentemente también es igual a la reacción horizontal en A y en B. Entonces, lo importante de que ya tenemos nosotros TH es que ahora nosotros podemos aplicar, sabemos ya que todos los cables tienen esta misma componente horizontal y permite calcular todas las tensiones. Ahora, para la tensión 1 necesitamos calcular el coseno de ese alfa. El seno también lo necesitamos si queremos la componente vertical, que va a ser equivalente a la reacción. ¿De dónde sale este 65? Pues tenemos 4 que es la base, 7 que es, y el teorema de Pitágoras me da que la hipotenusa es raíz cuadrada de 65. Por eso es que el coseno da cateto adyacente sobre la hipotenusa y el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué ocurre? La componente horizontal de T1 es T1 por el coseno de alfa. Eso tiene que ser TH, de donde T1 es TH sobre el coseno de alfa. ¿Y ahora qué ocurre? Simplemente sustituimos TH 700 sobre 17, el coseno de alfa es 4 sobre raíz cuadrada de 65 y cuando hacemos las operaciones allí simplemente termina reducido a que T1 va a ser igual a ¿quién? Pues simplemente es igual a 175 por la raíz cuadrada de 65 entre 17, que eso aproximadamente es igual a 82.99 libras y por lo tanto acá tenemos nosotros la tensión 1. Ya una vez que tenemos la tensión 1, nosotros podemos concentrarnos ahora en calcular la tensión 2. Para ello nos vamos a parar nosotros en C. Acá también nos paramos nosotros en C' y necesitamos calcular esta H. Recordemos que no conocemos esta distancia, pero como ya TH es conocido, lo que nos interesa es que vamos a aprovechar el TH conocido para calcular la H. En tal caso necesitamos calcular el momento que hay acá en C'. Y aplicando lo mismo que hicimos anterior, tenemos que el momento en C' es igual al negativo del momento en C' a la izquierda. ¿Quién es el momento en C'? A la izquierda. Pues simplemente esta reacción produce un momento negativo, por lo tanto esto es positivo. Esta produce momento positivo, el negativo nos queda evidentemente negativo y de ahí el momento en C', cuando hacemos nosotros las operaciones, nos termina quedando ahora que el momento en C' es igual a 275 libras-pies. Ya una vez que tenemos nosotros el momento en C', vemos ahora que para Y se cumple ¿quién? Y entre 9, que es toda esta distancia, también es igual a 4 entre 12, que es un tercio. Y de ahí nos queda que Y es igual a 3. Teniendo ya que Y vale 3, nosotros nos concentramos ahora en calcular ¿qué? Vamos a calcular nosotros H, pero recordemos que la H la vamos a calcular aplicando el teorema general del cable. ¿Por qué? Porque T por H tiene que ser igual a 275. Ahora, ¿qué ocurre? Que si despejamos, H es igual a 275, que era el momento en C, entre H, que es 700 sobre 17. De ahí, cuando hacemos nosotros esos cálculos, nos termina quedando que H es igual a 187 sobre 28. ¿Y por qué es importante haber calculado esta H?
porque esto nos va a permitir calcular ahora esta altura z que nosotros tenemos acá, que la necesitamos para obtener el coseno de phi. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues notamos nosotros, evidentemente, que todo esto que es 7 es igual a ¿quién? H más Y tiene que ser igual a 7 más este valor de Z que nosotros tenemos acá. Z más 7 es igual a Y más H, de donde Z es igual a 3 más H menos 7, y eso nos da que Z vale 75 sobre 28. Lo importante es que al tener el valor de Z podemos calcular ahora el coseno. ¿Por qué? Porque aplicando el teorema de Pitágoras con el valor de Z conocido y estos 5 que tenemos acá, nos da la hipotenusa 5 raíz cuadrada de 1009 entre 28, cateto adyacente entre la hipotenusa, y ahí nos queda que el coseno de phi es 28 entre raíz cuadrada de 1009. Lo importante es que como ya tenemos el coseno de phi, vamos a poder calcular T2 porque T2 por el coseno de phi tiene que ser igual a TH, que es la componente horizontal. Y ahora, ¿qué ocurre? Que T2 es igual a TH entre el coseno de phi. Como ya conocemos el coseno de phi, simplemente lo que hacemos es sustituir y T2 es TH entre el valor del coseno de phi, que al nosotros hacer las operaciones nos termina quedando ahora que T2 es igual a 25 por la raíz cuadrada de 1009 entre 17, que eso es igual, aproximadamente igual a 46.71 libras, y ya con eso nosotros hemos calculado T2. Tenemos ya T1 y ahora tenemos T2, nos falta a nosotros T3. Y para T3, simplemente ahora lo que necesitamos es calcular el coseno de este ángulo beta. Eso es lo que necesitamos nosotros, ese coseno de beta. Y para el coseno de beta, nosotros podemos notar que si llamamos a esto b, nos queda que 4 más b es igual a 7 más z, de donde b es igual a 7 más z menos 4, y ese valor eso vale 159 sobre 28. Ahora el cateto adyacente es 3 y la hipotenusa, calculando con esos valores, la hipotenusa me da 3 por la raíz cuadrada de 33.593 sobre 28. Eso, cuando nosotros terminamos de operar, nos termina quedando que el coseno de beta es igual a 28 entre la raíz cuadrada de 3.593. Teniendo ya el coseno de beta, pues simplemente calculamos ahora T3. ¿Por qué? Porque T3 por el coseno de beta tiene que ser igual a TH. De donde, al despejar, T3 es igual a TH entre el coseno de beta. Y lo que hacemos ahora nosotros es sustituir los valores. ¿Por qué? Porque TH es 700 sobre 17, el coseno de 20 es 28 entre raíz cuadrada de 3.593, y cuando hacemos las operaciones nos termina quedando que T3 es 25 por la raíz cuadrada de 3.593 entre 28, y eso es aproximadamente igual a ¿quién? A 88.15 libras. Ya tenemos entonces nosotros T3 y hemos cumplido con la mitad del problema, que es calcular nosotros las tensiones. Pero nos pide también la longitud total del cable, es decir, la longitud de este más este más este. Por lo tanto, para la longitud lo que tenemos es que sumar nosotros son las hipotenusas que ya nosotros hemos calculado. Por lo tanto, la longitud total del cable va a ser igual a ¿quién? A la suma de ¿quién? De la longitud del cable 1 más la del cable 2 más la del cable 3. Por eso es que nos termina quedando a nosotros entonces que LC es igual a longitud del cable 1 más longitud del cable 2 más longitud del cable 3. Y como ya nosotros las calculamos, simplemente lo que hacemos ahora es sustituirlas y sumar. En este caso las vamos a sumar nosotros como decimales porque simplemente nos interesa el valor final, y para en ese caso recuerden que estos valores ya los calculamos. Puede regresar el video para que vea cada uno de esos valores. La longitud total del cable es 20.16 pies, y con eso ya nosotros hemos terminado, y como hemos visto hemos calculado muy rápido el cable aplicando el teorema general del cable. Y como siempre, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Muy importante, comentarios y like me ayudarán al crecimiento del canal. Gracias.